hablaremos sobre la escalofriante historia del asesino de Halloween, más conocida esta historia como Candyman. Ronald Clark O'Bryan nació un 19 de octubre de 1944 en Estados Unidos, Texas. Lastimosamente no hemos podido recopilar información sobre su niñez y adolescencia, pues esta no es muy conocida. Pero lo que sí se sabe es que contrajo nupcias con Dainene, con la cual tuvo dos hijos, Timothy, el cual nació en el año 1966, y Elizabeth en 1969. O'Brien era un óptico de profesión, además era uno de los coristas en la iglesia. Los hechos ocurrieron un 31 de octubre de 1974. La familia de O'Brien fue a la casa de un amigo en el condado de Pasadena para cenar con este y compartir un momento. Además de ello, aprovechar una noche de dulce truco con sus pequeños, los cuales podían pedir caramelos de casa en casa. Pero jamás nadie se imaginó que esta sería una noche que nadie olvidaría. Luego de cenar, como todo estaba planificado, los niños junto a su padre y su amigo Jim Bates y su hijo iban de casa en casa pidiendo caramelos. Sin embargo, cuando llegaron a una casa, estos tocaron la puerta una y otra vez, pero al ver que nadie les hacía caso, decidieron ir a probar suerte en las otras casas, acompañados por Jim Bates, el padre de uno de sus amiguitos. Fue en ese momento en que O'Brien se demoró un poco. Nadie sabía lo que estaba pasando y siguieron las cosas, pero de un momento a otro, O'Brien se acercó hacia ellos, hacia los pequeños, y les mencionó que habían abierto la puerta en aquella casa y que los dueños de esa casa les había dado unos caramelos, los caramelos de Pixie Sticks. Los niños muy contentos los recibieron y guardaron en sus bolsitas. Ya era muy tarde, por lo que ambos padres decidieron llevar a sus pequeños a su respectiva casa para poder acostarlos. Pero Timothy quería comer uno de los dulces, por lo que su padre le permitió que comiera uno de ellos. Entonces el pequeño metió su manita en la bolsa donde había recolectado todos sus caramelos y sacó una barra de chocolate, pero su padre le mencionó que no, que comiera un dulce de Pixie Sticks, a lo cual el niño accedió gustosamente. Luego de haber comido una parte de este caramelo, el pequeño señaló que tenía un sabor amargo y que ya no lo quería, por lo que O'Brien le puso un vaso de bebida para que pudiera quitarse ese mal sabor. Pero pasado unos minutos, el pequeño empezó a quejarse, sostenía su barriguita con ambas manos y comenzó a vomitar. Y no solo eso, sino que también comenzó a tener convulsiones para que posteriormente falleciera. Este caso fue muy controvertido, por lo que fue derivado al oficial de policía Mike Hinton del condado de Pasadena. Luego de recibir una llamada, este rápidamente se dirigió hasta el hospital, donde fue trasladado el pequeño, para poder interrogar a los padres sobre lo que había sucedido aquella noche, aquellas horas atrás. Este nos explicaba sobre lo que había pasado, por lo que decidió llamar al doctor Joseph. Era jefe de forenses del vecino de condado de Harris. Lo primero que hizo fue preguntar a qué olía el aliento del pequeño, a lo que el policía, después de hacer una llamada a la morgue, respondió que de la boca del pequeño Timothy salía un olor como de almendras. El doctor Joseph concluyó que la muerte había sido causada por el consumo de cianuro, pero aún había respuestas sin responder. Esta sospecha
del forense fue corroborada por la autopsia que se le practicó al menor. Un patólogo expresó que el niño había ingerido suficiente cianuro como para poder matar a 2 personas, y con lo cual se hizo análisis posteriores que efectivamente revelaron que los 5 primeros centímetros del caramelo habían sido impregnados con este veneno. Es así que la policía puso un sobreaviso a todo el condado de Pasadena, logrando recuperar las otras barras de caramelo antes de que ninguno de los niños que recibieron y estuvieron presentes aquella noche tuviera tiempo de probarlos. Aunque bien se sabe que uno de los pequeños que recibió una de las barras de caramelo intentó comérselo, pero este no contaba con la suficiente fuerza para poder abrirlo. Así que se durmió, pues el responsable había utilizado unas grapas para volver a colocar el envoltorio de los caramelos. Esto no tenía pies ni cabezas. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Por lo que la policía acompañó a O'Brien al barrio en el que éste había recibido los caramelos y donde los pequeños habían estado pidiendo dulces aquella noche. Esto con el fin de que les indicara cuál era la casa en que había recibido las barritas de caramelo. Pero Brian estaba un poco conmocionado, por lo que no fue capaz de reconocer la casa, y aseguró que nunca había visto la cara del responsable, que simplemente abrió la puerta y le entregaron los caramelos. Esta actitud les hizo sospechar a los investigadores, pero no había nada en concreto que lo pudiera delatar o señalar. Los días pasaban y la frustración iba en aumento. El oficial Hinton se sentía muy devastado, pues a pesar de las investigaciones que estaba haciendo, no encontraba ninguna respuesta, así que decidió volver a llevar a O'Brien a la zona, pero esta vez fueron mucho más duros con él. Es así que logró que O'Brien señalara la casa en donde le habían entregado aquellos dulces. La policía decidió tocar la puerta, pero como nadie abría, decidieron ir al lugar del trabajo del dueño de la casa. Este hombre trabajaba en el aeropuerto William Hope en Houston, donde fue arrestado en presencia de todos sus compañeros. Es así que el caso se aclaró, pues la gente estaba más tranquila. El responsable yacía detrás de las rejas. Era un misterio resuelto, caso cerrado. Pero nadie se esperaba lo que sucedería a continuación. Existía un detalle que no permitiría que el caso sea cerrado, por lo que el hombre demostró con coartadas y documentos que él no estaba presente aquella noche en su casa, puesto que éste se encontraba laborando en su trabajo. Y no solo eso, sino que a través del testimonio de su esposa y su hija, quienes sí estuvieron presentes en su casa, mencionaron que ellas habían apagado las luces y cerrado la puerta de su hogar, porque ya no tenían caramelos para dar a los pequeños que iban pidiendo en casa. Esto fue muy sospechoso para la policía, y esto hizo que se señalase a O'Brien. O'Brien tuvo unas actitudes muy sospechosas durante el velorio de su pequeña, pues se enfadó con su familia porque este no se quedó despierto en aquella noche que se hizo el funeral de Timothy. El oficial Hinton sentía que algo muy extraño estaba pasando. Es así que poco tiempo después, mientras el oficial Hinton dictaba clases en la Academia de Policía de Pasadena, algunos detectives del caso acudieron a él, ya que habían descubierto que, en enero de ese año, O'Brien había contratado pólizas de seguro para sus 2 hijos, por un valor de $10,000 para cada uno. Pero sin embargo, que un mes antes de Halloween, este había ampliado la cobertura de ambas en $20,000 a cada uno. Esto era muy raro y no parecía un hecho coincidente, pues O'Brien tenía muchas deudas que superaban los $100,000, y las sospechas
se hacían más fuerte cuando se enteraron de que a las 9 de la mañana del día siguiente de la muerte de Timothy había llamado a la aseguradora para cobrar la indemnización. Es por ello que, tras haber obtenido una orden de registro, la policía entró a la casa de O'Brien y encontró unas tijeras con residuos de un plástico similar al del envoltorio de los caramelos que habían sido envenenados. Allí mismo fue arrestado O'Brien para ser llevado a la comisaría y posteriormente interrogado. Todas las pruebas apuntaban que el autor de tal crimen era O'Brien, puesto que O'Brien iba a una universidad comunitaria y en una clase, este había preguntado a su profesor si el cianuro era más letal que otros tipos de veneno. Y no solo eso, sino que también apareció un testigo que trabajaba para una empresa de productos químicos en Houston. Le contó a la policía que un hombre había ido a comprar cianuro y se fue luego de saber que la cantidad mínima que podía comprar eran de 2,5 kilos. El hombre de la tienda no supo identificar al individuo que adquirió dicha sustancia, pero sí recordaba que el cliente llevaba una bata beige con azul. Esta respuesta hacía referencia al uniforme que O'Brien utilizaba en el trabajo, pero O'Brien, por el momento, de 30 años, seguía manteniendo la presunción de inocencia. Él no decía que lo había hecho, él se declaraba inocente. El oficial Hinton, en una declaración de muchos años después, manifestó que a O'Brien le encantaba ser el centro de atención. Luego de habiéndose recopilado todas las pruebas, se procedió a abrir un proceso en contra de O'Brien, quien se declaró inocente, como muchas veces anteriores, puesto que sus abogados inculparon a otra persona de haber colocado el cianuro en los caramelos, aprovechando la ingenuidad de los pequeños, puesto que su defendido no lo había hecho, además de que el individuo se valió de Halloween para cometer los más oscuros actos. Claro está que esta idea fue rechazada tanto por el jurado como por sus amigos, familiares y compañeros del trabajo, quienes testificaron contra el hombre, al que la prensa lo había bautizado como Candyman. Es así que el 3 de junio de 1975, tras unos minutos casi eternos de deliberación, el jurado popular declaró a O'Brien culpable de asesinato y de 3 tentativas de homicidio. Una hora más tarde, fue sentenciado a pena de muerte en la silla eléctrica. Los abogados de O'Brien presentaron un sinfín de recursos de apelación durante una década que fueron desestimados, por lo que el 31 de 1984, en marzo, siendo las 12:48, O'Brien fue ejecutado por su crimen mediante una inyección letal. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito a suscribirte, darle like, compartir